Esto es Energía Positiva. Un podcast de Easy Energy y Funding. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. No, nos faltaba la claqueta, claro. Sí. De nuevo aquí, nuevo episodio de Energía Positiva, ¿no? Sí, además hoy tenemos un tema que seguro que interesa a mucha gente, ¿no? De hecho, todos tenemos este problema, ¿no? No menor. No menor. El temón, que va a ser hablar de la factura eléctrica. Para eso tenemos una corresponsal en Bruselas, nuestra amiga Marida, que nos ha mandado un audio desde allí. ¿Lo pongo? Sí, vale. Hola a todos, ¿qué tal? Esta vez la corresponsal soy yo, hoy desde Bruselas. Todos hemos oído un comentario similar a la factura de la luz no hay quien la entienda. Hoy en Energía Positiva nos hemos puesto el reto de que la entiendas de una vez por todas. Santos, Nacho, Adrián, ¿estáis listos? ¿Conseguiréis ese momento ajá con nuestros oyentes? Vamos a intentarlo, ¿no? Lo vamos a intentar. Yo creo que si nadie lo ha conseguido hasta ahora, porque es complicado, pero oye, aquí estamos para hacer nuestras mejores labores. Yo creo que para meternos en el barro vamos a coger una factura, o sea que a nuestros oyentes les pedimos que pillen una factura como puedan, que la tengan delante mientras nos escuchan o nos ven. Y ahí vamos a distinguir dos partes importantes. La primera es en la que no puedes hacer nada y la otra en la que sí que puedes actuar. Vamos a coger primero, si os parece, la que no se puede hacer nada, no tienes capacidad de actuación tú. Bueno, es la que más sentido tiene, aunque es la última que leerás en tu factura, ¿no? Pues la tratamos ahora, la primera, porque como dice Santos, no puedes actuar sobre ella. Y bueno, pues por mencionarla, tenemos básicamente tres cosas, ¿no? Una son los impuestos, que uno es el IVA y el otro es el impuesto eléctrico, como pues por ejemplo puedes tener el impuesto de hidrocarburos, impuestos, ¿vale? Que no puedes actuar sobre ellos. Y luego tenemos peajes y cargos, ¿vale? Los peajes son, al final, costes del sistema para pagar a las distribuidoras y a la red eléctrica por el uso de la red. Igual que en una autopista. Si usas la autopista más, pues pagas más. Si la usas menos, pagas menos. Y luego tenemos los cargos, que son costes adquiridos de la historia del sistema eléctrico, ¿no? Como pueden ser pues las ayudas a las renovables de 2008, ¿no? Como pueden ser también pues todo el tema de los ajustes de las nucleares. En fin, insisto, costes adquiridos que el sistema tiene que ir pagando y que se van pagando con el tiempo con la factura de la luz. Con estos cargos en la factura de la luz, efectivamente. Y esta es la que tiene la gente a la vuelta a la página, al final del todo. Eso es, y lo tenemos todos, no podemos hacer nada, van a seguir estando ahí, ¿no? Y lo único que podemos esperar es a que pase el tiempo hasta que tengamos todos esos cargos pagados, ¿no? Que iremos adquiriendo otros seguro, pero bueno, son costes, insisto, en los que no puedes actuar. Cambiarán, sí, pero nos da igual, los pagamos todos y no hay nada que podamos hacer por cambiarlos. Medidas políticas al final, ¿no? Sí que es cierto que voy a hacer un pequeño apunte y es que a aquellos curiosos que nos estén escuchando, tenemos un episodio dedicado entero al entender ese déficit que se paga en esta parte que acaba de explicar Adrián de los cargos y entramos en detalle en el meollo y cómo ha evolucionado durante todos estos años, ¿no? El famoso déficit de tarifa. Exacto. Pero lo más importante, yo creo que Nacho, te toca meterte ahí, a escarbar ahí, justo es en lo que se puede hacer para ahorrar en tu factura al final de mes. O sea, a mí me toca explicar lo que realmente importa, ¿no? Lo bonito, sí. Efectivamente. Vale. Yo alguna vez que he explicado esto, he usado un símil con otra cosa que no es la electricidad y que creo que ayuda a entenderlo mejor. Y es que al final de nuestra casa, si lo asimilamos con el agua, estaríamos pagando en la tarifa por lo gordo o el diámetro que tiene el tubo y por la cantidad de agua que te llega por ese tubo, ¿vale? Esas son realmente las dos cuestiones por las que te cobran en la factura de la luz. El diámetro del tubo es el término de potencia, es lo que te cobran por cada kilovatio, kW, y la cantidad de agua que te llega es lo que te cobran por el término de energía, que es kilovatio hora, kWh, ¿vale? Así lo vais a encontrar en la factura de la luz. Veréis que tenéis una potencia contratada, que es el diámetro del tubo, y tenéis una serie de consumos que varían mes a mes. La potencia no varía mes a mes, salvo que la cambies tú, que luego entraremos en ese tema. Y lo que consumes, la cantidad de agua que te llega, sí cambia mes a mes, porque no todos los meses consumen lo mismo. Esos son los kilovatios hora. Tú puedes actuar sobre ambas cuestiones. Uno, saber si tienes el tubo que necesitas, que probablemente lo tengas más gordo de lo que lo necesitas, porque le pasa a una amplia mayoría de los españoles. Yo he bajado la potencia de mi casa antes de ayer. Y
cuánto consumes, que por eso también puedes actuar, efectivamente. Cuánto consumes, cuánto enchufas la luz, cuántas lavadoras pones, etc, 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 ¿no? Que ahora entraremos en ese debate. Pero ese es el símil que me gusta a mí utilizar. El tubo, lo gordo que es y cuánta agua va por el tubo. Y es que esto es súper importante porque lo que significa es que si tú un mes te piras de vacaciones o no vives en tu casa, vas a pagar siempre la parte fija por lo ancho de tu tubo gordo. O sea, vas a tener un gasto siempre. Entonces es súper importante que esté bien optimizada el diseño para tu casa, tu consumo o las necesidades que tengas donde lo estés contratando, ¿no? Y la parte que no puedes actuar también la vas a pagar porque sigues teniendo todo ese cajón del que hablábamos antes de IVAs, impuestos y demás, eso lo vas a seguir pagando, aunque no estés. Y es justamente en la parte del agua, lo que decía Nacho de cuánto consumes, ¿no? Que es esta parte variable donde aquí entra un amplio abanico de colores de tarifas que existen a día de hoy, ¿no? Sí que es cierto que si cualquier persona busca y seguramente nos bombardean, nos llaman, nos atosigan para que elijas la mejor tarifa y no tienes capacidad de decidir cuál es la que mejor se ajusta a tus necesidades. Pero la realidad es que si tenemos que entender, hay algunas que tienen precio fijo, por destacar algunas, ¿no? Todo te da igual exactamente cuándo consumas, otras por diferentes periodos o tramos de horas definidas a priori que tú firmas. Pero sí que es cierto que hay otras que están lo que se denominan como indexadas al mercado, ¿no? Que tú pagas hora a hora el precio que cuesta la energía, ¿no? Energía eléctrica según el mercado eléctrico. Y entonces, dentro de ese grupo tenemos que distinguir una, por si hay algunos oyentes que tienen este tipo de factura o de tarifa contratada, que se denomina PVPC, que es el precio del voluntario, el pequeño consumidor, ¿no? Que es una tarifa que está regulada, que está fijada según los tramos, según la CNMC y el gobierno, el que, bueno, pues el precio es hora a hora, sí o sí, y esta no tiene ningún tipo de matiz. Y ahí sí te importa a qué hora pones la lavadora, ¿no? Que esto a mi madre siempre le contaba el mismo ejemplo cuando ha venido toda la subida de precios del mercado eléctrico. Ella me decía, no, voy a poner la lavadora ahora a las 9 de la noche, que está barato. Y yo, claro, se lo decía a mi madre, le decía, mamá, tú pagas el mismo precio las 24 horas del día, te da igual cuando lo pongas, ¿no? No le he convencido, sigue mirando el OMIE todo el rato, pero bueno, por lo menos ya creo que sabe que hay distintas facturas, ¿no? Facturas a precio fijo y facturas con precio variable cada hora del mercado, ¿no? Bueno, pero ese era el caso de nuestra madre, porque tenía esa tarifa, pero hay gente que tiene tarifas también de las que tienen cada hora, les cobran lo que está en el mercado eléctrico. O sea, al final lo importante es que cada persona mire por qué le están cobrando, qué contrato tiene y cómo son sus facturas. Entender la factura, ¿no? Y de hecho es que hay tarifas, o sea, es que pueden ser especiales tipo, no sé, me acuerdo que tenía una amiga contratada, una que tenía 2 horas gratis al día. Sí, de 7 a 9 de la noche. Entonces ya a cero. Es como, bueno, pues entender que, oye, lo que puedas, mételo ahí. Es verdad que lo vas a compensar con las otras horas, seguro, pero ahí está las necesidades de cada uno y entender su consumo, ¿no? Lo estábamos comentando justamente antes de que dentro de las cosas en las que España lidera en todo el mundo, ¿no? Es la instalación de esos smart meters. Es decir, que nosotros, a día de hoy, tenemos acceso a la información de que hora a hora podemos ver lo que se está consumiendo en nuestra casa, domicilio o empresa. Entonces, esto nos permite tener una información o acceso a información en la que podamos adaptar las mejores tarifas a nuestro consumo. Y no solo consumo, también potencia, que es muy importante, lo hemos dicho antes, ¿no? Es muy habitual tenerlo sobredimensionado, ¿no? Al final la potencia es la cantidad de cosas que tienes encendidas a la vez, ¿vale? Tú pagas por tener mucha disponibilidad para, pues yo qué sé, pues poder poner la lavadora, el lavavajillas, la secadora, el aire acondicionado, todo a la vez, todo simultáneamente, ¿no? Que realmente eso ocurre muy pocas veces al cabo de un mes, ¿no? En una vivienda habitual. Entonces, si tú eso, entendiendo con esa lectura a la que puedes acceder, entiendes que rara vez tienes todo conectado o que es muy fácil tener hábitos para no tener simultáneamente todo conectado a la vez, puedes reducir ese diámetro del tubo y que tu parte fija de la factura baje sustancialmente, ¿no? Que es importante, sobre todo además lo vas a notar cuando, pues, oye, te vas un mes de vacaciones y no estás en casa, vas a notar una reducción en la tarifa o en la factura bastante importante. ¿Y te atreves a lanzarte con ejemplos de potencias para consumos de hogares medios en España? Por ejemplo, cada uno aquí podemos hablar de lo que tenemos contratado en casa, ¿no? Pero ¿qué es lo que sería altamente recomendable? Bueno, pues mira, un ejemplo por poner cosas que yo he consultado recientemente, ¿no? Nosotros en la oficina tenemos contratado 2,4 kilovatios de potencia. Que eso, al fin y al cabo, ten en cuenta que en la oficina pues hay 12 ordenadores, 2 máquinas de aire acondicionado y
y un pequeño lavavajillas para poner para cuando estamos en la cocina, ¿no? O sea, y nunca, un par de frigoríficos y nunca saltan los plomos, ¿no? Con lo cual, bueno, podemos decir que a lo mejor no es lo habitual de una casa, para una casa que quizá necesites 3,5, ¿no? Dependiendo también de qué cosas tengas, pero que mucho más allá de eso, si no tienes una depuradora, si no tienes un ascensor en casa, si no tienes coche eléctrico, pues realmente no vas a necesitar mucha más potencia. De hecho, me parece muy importante el punto de qué pasa si petas la tubería, lo de que salten los plomos, que parece algo trivial, la gente a veces no entiende muy bien por qué está saltando, ¿no? Lo que significa es que llega al límite de tu potencia contratada y no podrías meter más usos, ¿no? O para cubrir consumos, ¿no? Nacho, Pero si no me equivoco, por eso no te cobran, ¿no? No. Porque a ti te salten los plomos, es decir, es verdad que es hasta cierto límite, pero sí. Sí, no te pones a estar saltando todos los días, pero que si te salta alguna vez, porque, ay, se me ha olvidado, he puesto el horno que estaba haciendo la cena y tengo el aire acondicionado enchufado y la lavadora. Y lavavajillas también. Sí, y te has saltado, pues no, tampoco es decir, te has saltado, normal, quitas el normal, aire. y O sea, creo que es mejor que te salte alguna vez, eso quiere decir que estás bien dimensionado y que no estás pagando de más. Exacto. A que no te salten nunca. Si no te saltan nunca los plomos en tu casa, probablemente estés pagando potencia de más. Ese es uno de los mensajes de reglas de tres que podría tener la gente en casa. Tú, por ejemplo, Nacho, ¿cuánto tienes contratado en casa? Yo me acabo de bajar de 5 kilovatios que tenía. Yo estoy viviendo de alquiler. El que tenía el inquilino anterior, lo he bajado a 3,2. Y creo que me paso. O sea, creo que he puesto 3,2 pues para, oye, tener disponibilidad. Y porque es verdad, por bajar la potencia, que es una de las cosas, ya nos estamos metiendo en qué cosas puede hacer la gente, ¿no? Bajar la potencia te vale 9 euros. El cambio, ¿no? Para entenderlo bien. Sí, o sea, tú pedir que te bajen la potencia vale 9 euros. Pedir que te la suban vale más. Por cada kilovatio que subes, te cobran 17 euros por no sé qué y otros 18 por no sé qué otra cosa. O sea, te cobran bastante por hacer la subida, con lo cual es mejor intentar bajarla, no muchas veces, intentar bajarla una vez, hacer bien un poquito los números. Porque además te ponen límites, o sea, no puedes bajar cada semana, creo que es una vez cada 3 meses o algo así, ¿no? O sea, como que hay que entender bien las condiciones de la distribuidora en la que hay que intentar conectado. bajarlo, o sea, la gente tiene que intentar revisar su factura de la luz, ver qué potencia tienen contratada, pero probablemente lo puedan bajar, hacer un numerito, mirar a ver cuánto tiene tu lavadora, que lo tendrás en el manual de instrucciones, el frigorífico, y luego lo puedes mirar en internet. O sea, realmente todos los frigoríficos más o menos consumen lo mismo, los de ciertas generaciones, los antiguos pues consumirán más. Mirar eso, hacer un poco el numerito de cuántas cosas puedes tener enchufadas a la vez y con eso intentar hacer una bajada. Pero insisto, sin hacer el bruto, ¿no? No estar en 5 y decir, pues me voy a poner en 1,5, porque a lo mejor te quedas corto. No, y 1,5 entonces, muy poco. Y entonces, claro, por eso te digo, y entonces ahí al final vas a tener que subir, ¿no? Entonces, yo diría que para un piso es preferible hacer un ajuste. 2,5 puede ser el mínimo. Sí, entre 2,5 y 3,5 lo normal es que esté. Si bajas de 2,5 te vas a pasar. Y hay mucha gente que tiene 5 y está muy por encima de lo que necesita. O sea, por ejemplo, Santos, ¿cuánto tienes? O sea, de hecho, mi caso es justo, está por encima de 5, pero está justificado porque yo tengo un coche eléctrico. Entonces yo necesito potencia para poder cargarlo por la noche con las demás cosas, ¿no? Entonces al final es como que cubro sí o sí una parte de la tubería fija por el tema de tener el coche, ¿no? Entonces ahí te exige y en mi caso es 5,6. Digo, para que, como órdenes de magnitud, que veamos que si te pasas con de coche 6... eléctrico, 5,6. Si te pasas de 6, ¿qué pasa? ¿Que tienes un ascensor en casa? ¿O qué ocurre ahí, no? O sea, que hay que entender también, ¿no? O ver realmente, haciendo un análisis, como hemos dicho, de ese acceso a los datos que tienes, ¿dónde está o dónde estás utilizando toda esa potencia, ¿no? Y luego ahora hay una ventaja, y es que ha entrado en juego algo que a lo mejor la gente ha escuchado, que es la discriminación horaria. ¿Eso qué quiere decir? Que te pueden cobrar el ancho del tubo diferente a según qué horas. Exacto. Si no me equivoco, ahora la gran mayoría de la gente, los clientes domésticos, que al final somos pues todos en nuestra casa, tenemos 2 términos de potencia. Sí. Uno de 8 de la mañana a 12 de la noche y otro de 12 de la noche a 8 de la mañana más sábados y domingos. Los sábados y domingos es un único tramo. Entonces, tú a lo mejor puedes tener 5,6 para cargar el coche eléctrico por la noche. Exacto. En el periodo 2 y durante el día tienes tus 3 kilovatios tan normal y tan tranquilo. Bien. Solo tienes que saber que durante el día pues no vas a poder cargar el coche eléctrico. Sí, pero bueno, si quieres poder disponer de la carga del coche eléctrico, pues te lo subes. Eso es. Al final es decisiones, conocerte y conocer tus hábitos de consumo. La conclusión es que tienes que conocer tu tarifa. Tienes que conocer si te están cobrando hora a hora por la cantidad de agua que te viene por el tubo. Si te cobran en 3 periodos, si te cobran un término fijo todas las 24 horas del día. Y luego al nivel lo ancho del tubo, también saber que hay 2 periodos a día de hoy en España. Pero esto puede cambiar.
Por eso es importante y queremos hacer mucha divulgación sobre entender bien el símil del tubo y la cantidad de agua que pasa por el tubo, porque como esto es tan cambiante y cambia todos los años y estamos en una época tan cambiante en el sector energético que va a cambiar en los próximos meses y años, va a cambiar más de una vez y más de Todavía dos. más, sí. Es importante entender un poco el concepto para que tú puedas ir jugando cada año, que cada año te renuevan el contrato también por ley. Cada año el contrato de la luz cambia. Y si no estás tú pendiente, te lo actualiza tu comercializador y probablemente te lo actualice en peores condiciones de lo que puedes obtener. De lo que vas a obtener en el mercado. Eso es. O sea, y en esta línea, sobre todo para aterrizar y para divulgar y que la gente entienda mejor, si yo de repente, bueno, hace unos meses lo estábamos viviendo, ¿no? De todos los días abría el telediario, que no ha subido el precio de la luz a 150, a 250, máximo histórico de 300, o casi era máximo histórico, ¿no? Esto, ¿cómo se relaciona, no? Yo he echado unos números más o menos para que los oyentes entiendan, pero ahora entendemos muy bien cómo se ajustan las tarifas, ¿no? El hogar medio en España consume de media por mes 270 kilovatios hora. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos suben a 150 el megavatio hora, ¿esto cómo se relaciona? Pues que aproximadamente, solamente la parte de energía que había comentado Nacho, estamos hablando de 41 euros al mes. Si nos suben a 300, 81 euros al mes, ¿más qué? Bueno, más luego todo el resto de costes, ¿no? De los que hemos estado hablando. O sea, es decir, también es cierto que la energía nunca vale cero, ¿no? O pocas veces vale cero, con lo cual tu incremento, si el mercado se va a 150 euros, a lo mejor estás hablando de que te ha subido 20 o 30 euros al mes, como mucho la factura, ¿no? Todo lo demás son el resto de costes y todo lo demás, si estás pagando una barbaridad, si estás pagando 200 euros megavatio hora, es porque tienes ciertos desajustes que tienes que mirar, ¿no? en tu factura. ¿Y a todo el mundo le afecta? ¿O que de repente aparezca el telediario así de afectar a todo el mundo? ¿O de verdad depende de la tarifa? Efectivamente, depende de la tarifa, salvo que estés en mercado regulado, en ese PVPC que hablábamos, que te lo comes entero. No sé si lo hemos Sí. dicho. Muchas de esas comercializadoras se identifican como último recurso. Es la tarifa de último recurso, para que también la gente lo tenga identificado. Si en tus facturas pone último recurso, probablemente estés en esta tarifa. En esa tarifa sí te afecta. Y sí que vas a pagar más cuando sube la luz y sí que vas a pagar menos cuando baja, ¿vale? Y lo que sale en las noticias. Hay tarifas del mercado libre que también se asimilan al PVPC y que también, pues en función el precio que esté en cada hora, vas a pagar más o menos. La mayoría, hay mucha gente que está en mercado libre y que está con precios fijos, con lo cual tienen el mismo precio de la electricidad durante los 12 meses de vigencia del contrato, bien sea por los periodos en los que están o bien sea porque tienen 24 horas iguales. Y luego es verdad que la parte del diámetro del tubo vas a seguir pagando lo mismo y la parte que explicaba antes Adri, de lo que no puedes actuar, prácticamente no va a variar porque suba el precio. Pero es que esto es súper importante, o sea, que realmente da igual lo que salgan las noticias, que a ti no te afecta nada. Es decir, puede que es que no te afecte a mucha gente no. Hay gente que da igual a qué hora pones la lavadora. O sea, es que al final es que has contratado y míralo. Efectivamente. Eso es. Y revisarlo cada año, que es que ese es el tema, ¿no? Yo creo que nadie revisa este tema cada año. A lo mejor lo revisas, pues te cambias de casa y te pones y lo miras, ¿no? Pero es que es importante saber que esto cada 12 meses te renuevan el contrato y te renuevan las condiciones. Y pues, todo el mundo sabe, por ejemplo, en las telcos, si no estás pendiente de las nuevas tarifas, lo que pasa, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo. Al final tienes que estar pendiente de qué tarifas hay, de meterte en comparadores, que ahora vamos a hablar de algunos, para que puedas cada año, cada 12 meses, pues hacer tu revisión de esto. Si quieres realmente ahorrar en la factura de la luz, si te quieres despreocupar y te da igual, pues lo miras una vez cada 5 años y punto. Pero me encanta porque me la has dejado ahí tirada. Vamos a acabar, yo creo que este episodio con acciones concretas, ¿no? Nos encanta, vale, ya habéis entendido un poco este ecosistema tan complejo. Pues esperamos. Sí. Nos lo comentáis, ¿vale? Podemos hacer una parte 2 si queréis. Pero vamos a hablar de acciones concretas, ¿no? Es decir, ¿cómo reviso yo anualmente esa tarifa? ¿Dónde voy? ¿A quién llamo? ¿Qué opciones tiene un consumidor que a lo mejor no tiene mucha idea de qué hacer, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué revisa? Hay un comparador de la CNMC. La CNMC es una entidad pública que básicamente se dedica a supervisar todo la competencia. Sí, la competencia es la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y lo que hace es revisar mucho el sector eléctrico y sobre todo la parte de las comercializadoras, que son al final las que te facturan en tu casa, pues qué tarifas tienen, ¿no? Tienen un comparador en el que tú puedes subir los datos y mirar. Yo, por ejemplo, para el cambio que estaba contando antes que he hecho de comercializadora en mi casa, no lo he hecho con la CNMC, lo he hecho con Selectra.
que tiene al final un comparador de tarifas. He mirado, yo en mi caso lo que miré es que tuviesen términos de potencia baratos, porque yo tengo muy poquito consumo, estoy poco en casa, con lo cual lo que me interesaba es pagar poco de la parte fija. Al final eso es mirar el combo, es lo que tienes que hacer, y tiene distintos comparadores. El de la CNMC es como muy fiable, tienes que subir los datos, tener una factura a mano y hacerlo, y el de Selectra es como más sencillo. Si tienes más... Si estás más en el día a día de esto o lo entiendes mejor, pues a mí me valió con el de Selectra, por ejemplo. Sí, pero es que yo creo que hay que hacer una recomendación a que usemos el de la CNMC. O sea, entender que coges una factura, es muy intuitivo, lo rellenas y te dice qué hubieras pagado si hubieras estado con otra compañía, pasado. Me parece una información muy valiosa para tomar cualquier decisión. Sí, porque te y sobre hace todo el cálculo, efectivamente. Muy sencilla y muy económica, además, que es lo que estábamos hablando, ¿no? En esas acciones, esto de revisarte la factura es, si no gratuito, prácticamente gratuito, ¿no? Nacho lo ha dicho, él ha pagado 9 euros por actualizarse la potencia. ¿Y en qué lo vas a pagarlo? ¿En un mes o en 2? En un mes lo recupero. En un mes lo tienes recuperado, ¿no? Entonces, son acciones muy baratas y que tienen un retorno, si no gratuitas, y que tienen un retorno, pues eso, prácticamente inmediato, ¿no? Y luego ya tenemos pues otro tipo de medidas que pueden ser más costosas, ¿no? Que ya estamos hablando de inversiones, ¿no? Eficiencia energética, ponerte iluminación LED, que cuando se te estropea el frigorífico, pues te compres uno con una eficiencia energética mejor que el de al lado, ¿no? Que al final a lo mejor son 100... Yo lo he visto yo estaba amueblando una casa hace poco y lo he estado viendo. El mismo electrodoméstico con una clase con una eficiencia energética mejor, a lo mejor te cuesta 100 euros más, pero es que si echas el número lo amortizas en 1 año y medio. Con lo cual, una cosa más que te sale a cuenta el gastar un poquito más para tener ese ahorro a futuro. Y luego ya tienes, pues oye, medidas que son inversiones importantes. Pues por ejemplo, actuar sobre la envolvente de la casa, ¿no? Cambiarte las ventanas, poner un mejor aislamiento si pones falso techo, bombas de calor, ¿no? Si vas a cambiar el sistema de climatización o de calefacción, autoconsumo. Pero eso ya estamos hablando de costes bastante importantes, ¿no? Inversiones que, oye, tienes que tener en cuenta que las vas a amortizar, que son muy rentables, pero que son más a mayor largo plazo y que implican un desembolso mayor. Revisar qué estás pagando, cuál es tu tarifa, mirarte el contrato, irte al comparador de la CNMC es gratis. Gastarte 9.000 euros en placas en casa, pues son 9.000 euros, ¿no? Entonces, ¿dónde puede actuar la gente muchísimo? En revisar su factura de la luz, en saber si les ha saltado los plomos alguna vez, y si no les han saltado, revisarse la potencia, que seguro que ahí pueden ahorrar. Y entender vuestro comportamiento, es decir, cuando estás en casa, cuando consumes, es que esto es lo más importante, ¿no? A la hora de entender cualquier cambio, cualquier mejora, y optimizarlo porque hay datos para optimizarlo. Bueno, es tan fácil como desde el móvil te descargas la aplicación de tu distribuidora, metes tu CUPS y puedes ver exactamente cuánto consumes hora a hora. Que esos datos los tienes en la factura y está accesible para todo el mundo. Entonces, al final es facilísimo, ¿no? O sea, es muy fácil acceder a la información, simplemente no se nos ha enseñado dónde está, ¿no? Bueno, no se ha hecho suficiente divulgación de esto. Totalmente de acuerdo. Pero como es así de fácil, oye, pues al final, si la gente lo revisa, seguro que van a poder optimizar la factura, actuar en un alto porcentaje de su coste. Vale, pues yo creo que os atrevéis a hacer 3 conclusiones rápidas con las que podemos despedir este episodio. La primera, yo creo que es entender la diferencia entre lo que es el ancho de la tubería y el agua que consumes, es decir, la energía que consumes, ¿no? Y eso te da pie a, por un lado, elegir la tarifa que mejor te conviene, ¿no? Eso es. Y hay otra parte, efectivamente, en la tarifa y en la factura que vas a pagar, que es lo que no puedes actuar. Impuestos, peajes, Olvídate. Olvídate. No depende de ti. Y tercero, hacer inversiones en función de la medida y la disponibilidad que tenga cada uno, ¿no? Pero fíjate, y yo entonces añadiría un cuarto que es casi previo, que es entiende tu consumo y adapta tu consumo a tu nueva factura eléctrica. Totalmente. Que tampoco tiene un coste asociado y puedes generar un ahorro. Oye, pues qué pedazo de episodio, ¿no? Esperamos que... Yo espero que haya quedado claro. Sí. Que nos diga la gente, que nos diga. Santos ya lo ha dicho, que si ha gustado y quieren que abundemos un poco más en ello, pues oye, hay que hacer una parte 2, así que dicho queda. Si gusta, ahí la tenemos. Oye, pues muchísimas gracias a los que nos estáis escuchando o viendo. Os esperamos en nuestras redes sociales, tanto las de Funding como las de Easy Energy, y por favor suscribiros a todos los canales en los que presentamos nuestro podcast Energía Positiva. Y un saludo para nuestra corresponsal en Bruselas. Totalmente, Marina. Un besito fuerte. Adiós. Y gracias a todos. Adiós.